Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Las grandes diferencias entre los evangelios de Marcos y Juan son un muy buen indicio de que el mensaje cristiano fue confuso desde el principio. ¿Cómo surgieron representaciones tan divergentes de Jesús y por qué se incluyeron ambas en el Nuevo Testamento? Debe haber sido política de la Iglesia, lo cual no sería ninguna sorpresa. En las cartas de Pablo encontramos referencias a disputas y luchas internas en los incipientes grupos cristianos. Qué lamentable es además que la mayoría de los feligreses de hoy en día, esa horda irracional que solo acepta lo que les dicen, pues no sean capaces de enumerar o ya de perdida discutir las formas exactas en las que difieren los textos de los evangelios de Marcos y Juan. En algunos videos de La Fosa Escéptica, que están a su disposición en este canal, he hablado muchas veces de que el autor del Evangelio de Juan es el culpable de desbocar su imaginación teológica ante la falta de evidencia objetiva sobre Dios. Y en el mundo antiguo había muchas mitologías y supersticiones disponibles para alimentar la imaginación. Antes de continuar con este tema, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y te invito para que te integres a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. En el Evangelio de Marcos, Jesús se presenta para ser bautizado por Juan. Un bautismo que explican es para el perdón de los pecados. Y una voz en el cielo muy solemne anuncia a todos esto. Se compra colchones, tambores. Perdón, creo que algo salió mal. Eso no es precisamente lo que anuncia esa voz celestial. Más bien es esto. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dos de sus discípulos reciben el mismo mensaje en el capítulo 9, cuando Jesús se transfigura en la cima de una montaña en presencia de Elías y Moisés. Poco después del bautismo, Jesús comienza su predicación, cuyo foco principal es un mensaje apocalíptico en el cual profetiza que el reino de Dios está por llegar y urge a las personas para que se arrepientan de todos sus pecados y vayan haciendo maletas, es decir, que estén listas. El reino venidero era el mensaje más apremiante de Chuchito, conocido como el Jesús. Marcos no explica cómo un carpintero de Nazaret acabó interpretando ese papel. Jesús simplemente aparece. La narración de Juan es completamente diferente a la de Marcos. Por ejemplo, Jesús no fue bautizado por Juan. El Jesús de Juan, lejos de ser un carpintero galileo, es un ser que estuvo presente en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir a través de Él, y sin Él nada llegó a existir. Este nivel de exceso teológico también se encuentra en Colosenses. Los eruditos dudan mucho de que Colosenses haya sido escrito por Pablo, por lo que el texto no puede fecharse. Veamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo ha sido creado por medio de Él, y para Él mismo es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Ni Juan ni el autor de Colosenses sintieron la necesidad de explicar cómo es que sabían todo esto. Las religiones han tenido éxito durante milenios porque los hombres santos afirman tener un conocimiento interno basado en sueños o en visiones, o unas increíbles conexiones directas con Dios. Por lo tanto, la gran masa de borregos adoctrinados que forman sus seguidores han aceptado todo este exceso teológico acerca de Jesús y han asumido, basándose en los relatos detallados de los evangelios, que Jesús fue en verdad un predicador de Nazaret. Pero Robert M. Price, experto en el Nuevo Testamento y que vemos en esta fotografía, nos demuestra en su ensayo Jesús preexistente y no existente, que esa teología exagerada está atascada y aislada de la historia. La superconfianza de que Jesús preexistió, representado en términos tan exóticos, se desinfla si no podemos encontrar evidencias sólidas de que Jesús de Nazaret fue real, que realmente existió en el mundo real. En las antiguas monarquías del Nuevo Oriente, el mandato divino del rey se renovaba anualmente en el Festival del Año Nuevo.
El final del año marcaba el agotamiento de la vegetación y esto significaba, para estos primitivos seres humanos ignorantes de cómo funcionaba la naturaleza, un castigo divino debido a los pecados del pueblo durante el año que acababa de terminar. El ritual incluía que el rey fuera abusado y fingiera ser derrotado para luego levantarse victorioso. El rey estaba imitando la victoria primordial mediante la cual el joven dios guerrero, ya sea Yahvé, Baal, Marduk y dioses más antiguos como Indra, Zeus y Odín, se habían enfrentado al dragón del caos en combate, solo para ser asesinado, luego devorado y finalmente resucitado, a menudo con la ayuda de su consorte. Posteriormente, en la época helenística, estos rituales agrícolas se convirtieron en cultos de iniciación mística y renacimiento espiritual. Los que apoyan estos mitos sugieren que el Salvador cristiano llamado Jesús comenzó como una de estas deidades, o al menos fue remodelado a su semejanza por cristianos conversos de religiones mistéricas competidoras que trajeron consigo algunas de sus creencias familiares. Dadas las muchas y sorprendentes similitudes, parece difícil negar que Jesús comenzó como un Salvador que moría y resucitaba o se convirtió en uno. Esta compleja mezcla de mitologías y supersticiones de las que surgió el cristianismo no se menciona desde el púlpito, ni mucho menos se discute en las clases de catecismo. No se alienta en el creyente religioso la curiosidad sobre los orígenes de su creencia, principalmente supongo porque ¿para qué molestarse, verdad? Y porque hay mucha información disponible que haría temblar los cimientos de sus frágiles creencias. Se vuelve tan fácil ver que el cristianismo es una creencia derivada de otras más antiguas, y la verdadera curiosidad debería llevar a los fieles a preguntarse cómo demonios los autores del Evangelio de Juan y Colosenses inventaron sus teologías infladas sobre un predicador galileo, si es que los evangelios se basan en una persona histórica. Hay que señalar que varias de las características de la historia de Jesús también se encuentran en las historias de Ciro el Grande, César Augusto, Platón y Alejandro Magno, y estos ciertamente fueron personajes históricos reales. ¿No podía Jesús también haber sido una figura real en la historia? Si los demás acumularon leyendas en su historia, lo mismo pudo pasar con Jesús. La diferencia resulta ser significativa. Estos otros personajes están ampliamente registrados como parte integral de los acontecimientos históricos mundiales. Quitarlos dejaría agujeros abiertos que no podrían ser rellenados en el tejido histórico. Pero Jesús de ninguna manera está atado de manera segura a los eventos o figuras de la vida que los evangelios le asignan. Los feligreses fieles, a quien año tras año, década tras década, siglo tras siglo, se les dice que los evangelios son historias confiables acerca de Jesús, son inmunes al hecho de que Jesús no está ligado de manera segura a los eventos o figuras de la vida que los evangelios le asignan. No se les enseña ni se les anima a cuestionar todo. No se les induce a preguntarse, a hacerse preguntas como estas. ¿De dónde vino este episodio de la Biblia? ¿Está bien que solo nos digan en la iglesia que todo esto es verdad para creerlo? No, claro que no aprecian la falta total de documentación contemporánea, es decir, cartas, diarios, transcripciones, mediante las cuales se puedan verificar las historias y enseñanzas de ese tal Jesús. De hecho, si se encontraran con tantas de las historias de Jesús en otros contextos, con nombres y lugares cambiados, no las tomarían en serio. Están condicionados a estar de acuerdo con la literatura de fantasía religiosa. Un ejemplo de lo que digo es evidente en el episodio de Jesús cuando es llevado ante Poncio Pilato. La escena está drásticamente fuera de lugar para el histórico Poncio Pilato, cuyas atrocidades contra los judíos están bien documentadas y descritas tanto por Flavio Josefo como por Filón. Es rotundamente imposible que Pilato haya movido un dedo para salvar a Jesús, mucho menos que haya cedido ante las intimidaciones de una multitud de chusmas, ¿no? Lo que vendría siendo la perrada, y liberar en su lugar a un delincuente antirromano convicto. Amigos religiosos, esta historia es un completo disparate. Quizá la razón más poderosa para clasificar a Jesús con Mitra y Krishna como ficción completa es que prácticamente todos los episodios del Evangelio se explican más naturalmente como una reelaboración cristiana de materiales más antiguos, la mayoría extraídos del Antiguo Testamento, aunque algunos son claramente de Homero e incluso de Flavio Josefo. Los relatos de la resurrección tienen muchas contradicciones y elementos de fantasía y son evidentemente copia del folclore de fantasmas del mundo antiguo. Hay que señalar que la parte más extraña de la historia bíblica fue escrita de oídas, es decir, nadie vio realmente a Jesús.
En la academia cristiana, es decir, desde teólogos hasta expertos laicos, han estado en crisis durante décadas porque incluso los eruditos devotos no han logrado nada parecido a un consenso sobre las metodologías que se puedan usar para determinar qué historias del Evangelio en realidad podrían estar basadas en la historia. De hecho, estos eruditos cuestionan todo, tratando de averiguar si hay alguna manera de verificar las historias sobre Jesús. Y es especialmente frustrante que los apologistas cristianos hagan todo lo posible por desviar y disfrazar esos problemas. Más bien, estos supuestos expertos parecen expertos, pero en publicidad de una institución, la Iglesia, en la que han invertido demasiado como para considerar seriamente los hechos que nos presentan. Ser testigo es una posición fácil de explicar. Significa alguien que puede pararse frente a nosotros y decirnos lo que vio. Por ejemplo, en un juicio si es necesario. No deberíamos tener ninguna confusión al entender la palabra testimonio, pero debido a las constantes equivocaciones de los religiosos sobre este asunto, sí existen dificultades. La palabra testigo confiere una especie de credibilidad, un sabor a evidencia. En consecuencia, muchos creyentes religiosos lo aplican a fuentes que en realidad son bastante dudosas. Les gusta eliminar el requisito de que un testigo esté vivo y pueda testificar en persona. Quieren poner un relato escrito muy antiguo en el banquillo de los testigos, a pesar de que no puede responder preguntas. Algunos de ellos quieren describir sus revelaciones, que básicamente son sueños, como realidades de las que pueden ser testigos. Inclusive un grupo cristiano disidente incorpora la palabra testigo en su nombre, los Testigos de Jehová. El 26 de julio de 1931, en una convención de la sociedad Watchtower en Columbus, Ohio, el presidente de esta sociedad, el señor Joseph Franklin Rutherford, al que vemos con un peinado muy relamido en el recuadro, presentó el nuevo nombre de su sociedad, los Testigos de Jehová. Se basó para este asunto en una parte de la Biblia, en Isaías 43:10, que dice así: Ustedes son mis testigos, para que me conozcan y tengan fe en mí y entiendan que soy el mismo. Antes de mí no se formó ningún Dios y después de mí no ha habido ninguno. Entonces la palabra testigo se ha enturbiado y casi no tiene sentido después de cientos de años de propaganda religiosa. Mientras tanto, en el mundo legal se reconocen dos tipos de testigos: testigos oculares y testigos de oídas. Un testigo presencial vio un evento con sus propios ojos, es decir, él estaba ahí. Un testigo de oídas solo escuchó a alguien describiendo un evento. Él no estaba ahí. Ahora, todos sabemos lo que sucede al volver a contar un evento, ¿no? Se cometen errores o se le da, digamos, glamour porque el narrador desea entretener a su audiencia. Es por eso que tenemos la expresión cuentos chinos para estos cuentos fantásticos. Esta es también la razón por la cual los testigos de oídas no son llamados a testificar en los tribunales de justicia. Sin embargo, es menos conocido que los testigos oculares a menudo no son confiables. Esto se debe en parte a la misma razón. Cuando testifican, desean impresionar a quienes les están contando lo que vieron, pero también hay otras causas. No somos buenos observadores. Se han realizado experimentos de atención selectiva y resulta que la mitad de los espectadores pueden distraerse al ver un gorila en un video del tráfico en una ciudad y no detectarlo al referir el video. Este efecto se observa incluso después de unos pocos minutos, cuando se podría esperar que los recuerdos aún estén frescos. Peor que eso, investigaciones recientes han revelado que aproximadamente 1 de cada 50 de nosotros tiene lo que se llama ceguera facial. Esta es una condición médica llamada prosopagnosia. Estas personas son incapaces de reconocer incluso a miembros de su propia familia. Existe un espectro de capacidad para reconocer rostros. En el extremo opuesto a la ceguera facial se encuentran los superreconocedores. La mayoría de nosotros estamos en un punto intermedio con la capacidad de reconocer rostros, pero solo vagamente. En un experimento enfocado a identificar a un supuesto criminal en un crimen simulado, solo 7 de 52 testigos lo pudieron identificar correctamente. También hay un sesgo debido a la ropa, a la ubicación del criminal y al origen étnico del observador frente al origen étnico de los sospechosos. No debería sorprendernos entonces que se le dé poca importancia a los testigos en los casos judiciales. Se considera que la evidencia física es mucho más contundente: huellas dactilares, muestras de ADN, cartuchos percutidos de armas de fuego y otras pruebas similares. Entonces, ¿tenemos testigos genuinos de los eventos bíblicos? Lo voy a contestar directa y rotundamente: no. Solo tenemos escrituras de 2000 años de antigüedad que han sido compiladas, editadas, tasajeadas, mutiladas, mal copiadas, mal traducidas y que mucha gente les ha metido mano. Y la verdad
verdad que hay que decirlo claramente, ¿eh? No hay evidencia de que ninguno de estos textos haya sido escrito en el momento en que ocurrieron los hechos narrados. Los escritos más antiguos que se conservan datan al menos de 30 años después de la supuesta muerte de Jesús. Para poner este lapso de tiempo en contexto, puedo decirles que 30 años era una vida promedio en ese entonces. Antes de eso, los eruditos creen que las historias se transmitían de persona en persona y de boca en boca. ¿Recuerdan ese juego llamado el teléfono descompuesto? Además, y para acabarla de embarrar, esas historias no eran imparciales. No fueron escritas por historiadores que buscaban afanosamente la verdad, sino por personas que promovían una religión en la que ellos ya creían y de la que además eran fanáticos. Por ejemplo, tomemos a Lucas, que los mismos religiosos consideran que sí existió y que efectivamente escribió su evangelio. Dicen que fue un historiador, pero caray, hombre, es casi imposible ver algo parecido al método histórico en esos textos y además los expertos aseguran que gran parte de su evangelio fue plagiado de Marcos. Además, si los evangelios se leen en el orden en que fueron escritos, no en el orden en que aparecen en la Biblia, es bastante fácil ver que la historia se desarrolla y el carácter de Jesús cambia por completo. Este es un signo de mitología en desarrollo, no de historia. Los únicos, digamos, reporteros independientes, los historiadores Josefo y Tácito, apenas mencionan a Jesús y ambos nacieron después de la crucifixión descrita en los evangelios. ¿Pueden ustedes imaginar la risa que causaría en una corte si un testigo presentara notas que no había escrito hasta 3 décadas después del incidente y se revelara que otros 2 testigos no habían nacido? Ahora, hay un mandamiento de Dios muy importante para estos asuntos, el 9º, que nos dice claramente que no hay que dar falso testimonio. Una fe que plantea el falso testimonio y lo eleva a la categoría de arte, como una forma para mostrar su propia verificación, y al mismo tiempo ordena a sus seguidores que no sean falsos testigos, pues es un excelente ejemplo de hipocresía. Entonces, ¿deberíamos usar la palabra testigo en este contexto? ¿Deberíamos dar algún crédito a las afirmaciones de que el nacimiento virginal de Jesús, la realización de milagros y la resurrección fueron presenciados? ¿Podemos poner a estos demandantes en el banquillo de los testigos para interrogarlos? Pues la verdad que no. Primero porque ya llevan sus añitos viendo cómo crecen las cebollas por debajo, y en segundo lugar porque hay dudas muy bien fundadas de que nunca existieron. Bueno, pues podéis ir en paz. Este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.